yo agarré una florcilla que yo entendí que así era como se identificaban, que son como las que tienen, como las girasoles que tienen ese montón de florcitas adentro y lo que uno considera los pétalos en sí no es la flor. No Ajá, son sé. inflorescencias, como el capítulo, digamos las margaritas, el girasol, etcétera. Sí, Como sí, tipo, eso se es que, llama capítulo. ok, sí, es que lo que yo agarré fue una florcita, no sé si las han visto, son como unas florcitas amarillas como de monte, Ajá, parecida a la sí, ya sé girasol que cuáles tiene un son. montón de florcitas allá adentro. Ajá, sí, yo sé cuáles son. Bueno, entonces sí elegí una bien, eso era, profe, gracias. Con gusto. Bueno, entonces bienvenidos y bienvenidas a esta quinta tutoría. Voy a compartirles primero la presentación por el enlace y después y ya inicié la grabación por si alguno después desea verla. Ahí está, entonces me avisan si pueden verla todo bien. Bueno, si pueden ver el enlace, ¿verdad? Y si pueden abrir la presentación sin problemas. Igual, mientras presento, entonces ya saben, pueden abrir micrófono. No hay problema que abran el micrófono y acuden la duda de una vez, porque cuando comparto no puedo ver el chat. Ok, perfecto. Entonces voy a compartir con sonido porque tengo un video. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Hoy corresponden los contenidos del capítulo 11, que son respuestas de las plantas a las hormonas y a los estímulos medioambientales, y el capítulo 15, que es evolución del reino plantar. En este capítulo sí hago la acotación de que son algunas partes del capítulo, entonces sí es bueno que se fijen en las orientaciones y eso es lo que vamos a abarcar en esta presentación. Entonces, con respecto a las respuestas de las plantas a las hormonas y a los estímulos ambientales, vamos a abarcar lo que son los efectos de las hormonas, las respuestas de las plantas a la luz y las respuestas de las plantas a otros estímulos medioambientales. Entonces, bueno, es importante saber qué es una hormona. Entonces, las hormonas es una molécula pequeña que transporta información desde las células donde se creó hasta determinadas células destinatarias, o sea, ellas son como mensajeros. Entonces, a partir de un estímulo, ellos generan una respuesta según las necesidades internas y ese estímulo puede ser externo o interno. Entonces, la palabra hormona viene de hormón, que significa despertar o estimular. Entonces, viene un estímulo y a partir de eso se genera, bueno, un receptor, ¿verdad? Tiene que haber un receptor y un transmisor y a partir de ahí se genera una respuesta, ¿verdad? También tenemos que tener claros que también se puede inhibir una respuesta, es decir, por ejemplo, que se inhiba la apertura de los estomas. Entonces, más bien no se estimula la apertura, sino más bien al cierre. Entonces, también esas respuestas pueden ser inhibir o pueden tener como resultado una inhibición. Este efecto puede variar según la concentración de las hormonas, el tipo de la hormona y la localización de las células donde actúa. Entonces las hormonas son muy específicas también. También son las encargadas de informar lo que necesitan las hojas digamos, del agua a la raíz o al revés, de la raíz hasta el vástago. Entonces, puede ser, digamos, estimulado desde acá para transmitir una señal bueno, al tallo y a las hojas o al revés, ¿verdad? De la parte externa, aérea
hasta las raíces. Entonces es bidireccional. Si ustedes ven aquí, ¿verdad? Tiene dos direcciones y esas hormonas también viajan a través de las raíces hasta las hojas o viceversa. Esas, digamos, ¿cómo es que funcionan o qué genera ese estímulo? Ese estímulo puede ser a respuestas a cambios del medio externo como es la luz, el viento, la temperatura, organismos herbívoros, también la duración del día y agentes patógenos. Entonces vamos a ir viendo un poco de cada uno de estos. Entonces, bueno, ¿cuál es la ruta de la transducción de las señales que se generan en las hormonas? Entonces, consiste en una serie de acontecimientos cuyo fin es estimular o inhibir una respuesta celular, que era lo que les decía, ya sea estimula, o sea, hace más grande esa respuesta o más bien la reduce. Entonces, aquí, bueno, lo que tenemos es como el proceso. Aquí está la membrana plasmática y hay una recepción. Se traduce esa señal y se genera una respuesta. Entonces, ya aquí está la parte como mecánica. Entonces, la hormona es estimulado por, ya vimos, puede ser por la luz, por un movimiento, por algo mecánico, por herbivoría, etcétera. Entonces se genera, hay un receptor, ingresa a la parte del citoplasma. También aquí hay mensajeros y se generan unas reacciones para que se dé la activación a esa respuesta. Entonces, por eso las hormonas cumplen un papel muy importante, pues en todo el proceso, desde el crecimiento hasta la evapotranspiración del agua, ¿verdad? Por medio de la apertura de los estomas. Y también vamos a ver que también generan una respuesta a mecanismos de defensa, como la vamos a ver más adelante. Entonces, las fitohormonas que vamos a ver son las auxinas, citoquininas, giberalinas, ácido abscísico, el etileno y el brasinoesteroides. Entonces, las auxinas fueron una de las primeras fitohormonas descubiertas y registradas por Charles Darwin y su hijo, en donde trabajaron con plántulas del piste, Phalaris canariensis y la avena sativa. Realizaron las primeras observaciones referentes a la encorvadura hacia la luz. Entonces, eso se le conoce como fototropismo. Entonces, aquí es parte, esta imagen alude al experimento que ellos hicieron. Entonces, aquí está el coleoptilo, que es como decir el tallo inicial cuando la plántula germina. Y entonces, aquí la usina es donde tiene mayor concentración. Entonces, lo que hicieron fue, bueno, en este está sin cortar y vean que tiene una pequeña curvatura. En este lo cortaron y bueno, la dirección fue totalmente recta. En este le pusieron como decir un taponcito sellado, oscuro. Y en este fue un, y bueno, y vean que no se curvó. En este caso, como tuvo conexión directa con la luz porque era transparente, lo que estaban probando era si se tapaba o no, pero con ingreso a la luz y sin ingreso a la luz. Y vean que en este que sí tuvo ingreso a la luz porque era transparente, tuvo también una curvatura. Y aquí también quisieron probar que existe una mayor cantidad de auxinas en esta parte de acá, en esta punta, ¿verdad? En el coleoptilo y no en esta parte del tallo. Entonces, bueno, siempre hay un control y bueno, aquí estas son donde sometieron a bueno, sí, a varias o a distintas variables, ¿verdad? Cortando el coleoptilo, tapándolo sin ingreso a luz, tapándolo con ingreso a luz y poniéndolo en la parte de abajo. Entonces vean que el experimento afirma que las auxinas están asociadas directamente con la luz y también con la curvatura y lo que determinaron que es el fototropismo. Después también surgieron diferentes experimentos, como el del holandés Frits Wet, en donde nombró esta hormona como auxina, que significa aumentar, ¿verdad? Está asociada con lo que es la elongación de la plántula. Entonces, aquí es otro experimento en donde cortaron el coleoptilo y lo que agregaron fue un bloque agar, o sea, este cuadrito,
y le agregaron auxinas, que es lo que está aquí como con estos puntitos rojos. Entonces, aquí tienen el control, que no le someten a ninguna prueba, ninguna variable. A este control con bloque de agar, pero sin auxina. El agar es como una gelatina, digámoslo así, para que más o menos entiendan un poco. Este es agar con auxina, en donde ven que estimula el crecimiento que pasó sobre el control, que es esta línea que está acá. Y esto lo que hicieron fue un experimento donde colocaron el bloque agar con auxinas, pero no en toda la punta, sino que en la circunferencia nada más tuviera una parte, el contacto con este bloque. Entonces vean que aquí también tuvo una ligera curvatura em, en donde tenía la sección con agar y auxinas. Esta hormona, la hormona auxina, tiene un efecto a corto plazo de la estimulación del crecimiento celular y está asociada con la dominancia apical, o sea, en la parte de arriba, ¿verdad? Cuando se dice dominancia, por ejemplo, radical, es en la parte de abajo. Pero por eso es que hace que las plantas crezcan, ¿verdad? Si no se puedan, digamos, crezcan como un chilillo, digámoslo así. Y vean que hay experimentos, incluso no sé si ustedes llevaron, bueno, biología general, en donde los ponen a hacer experimentos con diferentes obstáculos y la plántula, siempre que se le hace un agujero, busca, y bueno, en esta cajita lo que busca es la luz. Entonces también hay gente, dependiendo de los obstáculos que le pongan, pueden ver más esa dirección que busca la plántula hacia la luz. Vean en este caso que es totalmente recto. ¿Por qué? Porque no hay estos obstáculos. Entonces, por eso se dice que está asociada con la dominancia apical y está implicada a la supresión del crecimiento de las yemas axilares. Entonces, em, ¿qué quiere decir esto? Que está asociada con ese alargamiento y que inhibe más bien el crecimiento de las yemas axilares, son las que se encuentran a los lados. Entonces, por ejemplo, la gente que quiere que, que la plántula sea muy larga, o sea, que agarre mayor tamaño, pues no le corta estas partes de acá, más bien la deja crecer, y porque las auxinas se encuentran en esta parte de acá. Y la gente la poda, cuando la quiere que se haga como frondosa, la poda en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque así inhibe la producción de auxinas y más bien crece lo que son las yemas axilares. Entonces, por eso también lo que hace la gente que trabaja en jardinería y todo esto, pues tiene una intención, ¿verdad? Y que va más allá de solo la práctica, ¿verdad? Tiene una explicación científica. Y también está asociada con otra hormona que vamos a ver, que es la síntesis del etileno, que es un gas que ahora la vamos a ver. Entonces, bueno, para repasar, las auxinas están asociadas con este crecimiento apical y más bien inhibe el crecimiento de las llamas axilares. Para que entiendan un poco, es lo que crece a los lados, que se encuentran acá entre el tallo y el peciolo de la hoja. Después está la otra hormona que se llama citoquininas y estas controlan la división y la diferenciación celular. O sea, que las células se reproduzcan y se dividan, y diferenciación es que cumplan una función, qué sé yo, en ser células epiteliales, ¿verdad? De las células de la parte superior que se encuentran en el epidermis, o otro tipo de células, por ejemplo, que se cumplan parte del tejido fundamental como parénquima, o células que se vayan a cumplir al tejido vascular como xilema o floema. Entonces, también están asociadas con el retraso del envejecimiento en las hojas y contrarrestan la dominancia apical. Entonces, más bien es como lo contrario, digamos, de las auxinas, porque más bien al contrarrestar la dominancia apical, está inhibiendo un poco la producción de las auxinas o del efecto de las auxinas. ¿De dónde viene su nombre, citoquininas? Cuando uno estudia lo que es la división celular, una de las etapas, que son más bien de las etapas finales de la división celular, está la citocinesis. Entonces, como vimos, las citoquininas
como están asociadas con la división celular, es ahí de donde viene su nombre, porque es la última etapa de la división celular que se llama citocinesis. Se encuentra principalmente en las raíces y bueno, y de las raíces no es que solo se van a quedar ahí, ¿verdad? Recordemos que el xilema es parte del tejido vascular que conecta, digamos, todas las partes de la planta, desde las raíces, hojas y tallo, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice que se sintetiza en las raíces, pero gracias al xilema se transporta a los otros órganos. Las giberalinas es otro tipo de fitohormonas que en conjunto con las auxinas regulan ese crecimiento celular y estimulan la germinación de las semillas. Se sintetizan en los meristemos apicales, o sea, en las partes superiores, en las hojas jóvenes y en los embriones, porque está asociada con lo que es la germinación de las semillas. Participa también en la elongación del tallo y está asociada con el crecimiento embrionario en la germinación de las semillas. Entonces, por eso les puse esta imagen, ¿verdad? Que está asociada em, con el funcionamiento de las giberalinas, también con bueno, que demuestra lo que es la germinación de las semillas y también la elongación del tallo, que es lo que vamos viendo cuando una planta está germinando. También asociado a las giberalinas, o otra parte de la función de las giberalinas es que promueven la floración en las plantas que requieren tratamientos en frío. Bueno, los tratamientos en frío son plantas que requieren de bajas temperaturas para poder florecer. Eso se llama vernalización. Entonces también está asociado con las giberalinas y también contribuyen a la formación de los frutos. El ácido abscísico, que mucha gente lo abrevia como ABA por sus siglas en inglés, está asociado con la dormancia en las semillas. La dormancia em, en algunos artículos, en algunos libros lo pueden encontrar como latencia, o sea, quiere decir que las semillas pasan con un periodo de que bajan su metabolismo, o sea, no germinan hasta que las condiciones del ambiente sean adecuadas. ¿Y por qué es que se genera esto? Porque en algunas condiciones, si las semillas germinan en esas condiciones tan abrasivas o tan duras, digámoslo así, como bajas temperaturas o temperaturas muy altas, pues su éxito va a ser casi nulo. Entonces, hay adaptaciones como la dormancia o la latencia en donde esas semillas quedan en un periodo de no germinación, por decirlo así, hasta que son estimuladas cuando las condiciones son las ideales para que ellas puedan germinar. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones? Bueno, temperatura ideal, humedad, etcétera. Y también regulan las respuestas vegetales a las sequías. Entonces, vean que está muy asociado con pues condiciones como cuando se encuentran las plantas en condiciones extremas. Una es, por ejemplo, la dormancia y la otra es la sequía, ¿verdad? Cuando se encuentran en condiciones extremas de de poca agua, entonces también el ácido abscísico cumple una función muy importante, porque asociado a esto da una respuesta del cierre de los estómagos, que ahorita lo vamos a ver. ¿En dónde es que se sintetizan? O sea, ¿dónde es que se producen, por decirlo así? En las hojas, tallos, raíces y los frutos verdes. Entonces, el ácido abscísico promueve la producción de proteínas de reserva en las semillas. Entonces, también está muy asociada con esta parte de la germinación y aumenta su concentración a medida que la semilla madura, ¿verdad? Porque necesitan pues más proteínas de reserva. Entonces, cuando las temperaturas se encuentran, o sea, muy frías o están en muy bajas temperaturas, impide la germinación, que eso está asociado con la dormancia de las semillas que les expliqué anteriormente. Durante la escasez de agua, que era lo que les decía, este ácido abscísico cumple una función en el cierre de los estomas. ¿Por qué se cierran los estomas? Porque recordemos que los estomas, haciendo una analogía, es como los poros de nosotros. Entonces, las plantas generan lo que es la evapotranspiración, en donde pierden vapor de agua
Entonces, si hay muchas condiciones de sequía, no les sirve seguir perdiendo agua, pues, vapor de agua, ¿verdad? Porque se secan. Entonces, lo que hace es que cierran los estomas y así de esta manera evitan la pérdida del agua. Esto para los que no conocen son los estomas, que este que está aquí, que es como una aberturita, se abre y se cierra para generar la evapotranspiración. Después está el etileno, que el que le mencioné anteriormente, pero era porque trabajaba con las auxinas también, es un gas de acción hormonal y genera respuestas a la tensión mecánica, o sea, cuando se ejerce alguna fuerza sobre el tallo, por ejemplo, entonces va a generar una reacción. Entonces, bueno, recordemos lo que vimos al inicio, ¿verdad? Que las hormonas dan una respuesta a un estímulo y habíamos visto que podía ser luz, podía ser temperaturas, que ya lo vimos, como el ácido abscísico, y también una de ellas es la tensión mecánica. Entonces, cuando hay una tensión mecánica, se genera una respuesta. Y esta respuesta ya la vamos a ver aquí con esta imagen que les puse. También estimula las respuestas del envejecimiento y un ejemplo de esto es la maduración de los frutos y la abscisión de las hojas. Entonces, la abscisión de las hojas es la caída de las hojas. Entonces, eso se da por la presencia del etileno, que es un gas, y también la maduración de los frutos. Hay un experimento en donde se les pone, bueno, hay, ay, ya se me olvidó, hay frutos en donde siguen madurando una vez que son cosechados. Entonces, por ejemplo, es el banano. El banano a veces uno di, a la gente lo arranca de la mano de los bananos, ¿verdad? Y sigue madurando y esto es por la presencia del etileno. Entonces hay un experimento en donde ponen el banano, el que uno le dice pintón, y lo ponen dentro de una bolsa Ziploc, ¿verdad? Cerrada. ¿Por qué? Porque recordemos que el etileno es un gas, entonces para evitar la pérdida de ese etileno, y entonces lo que pasa en comparación con otros que están afuera, o sea, fuera de una bolsa cerrada hermética, pues ese se madura más rápido. ¿Por qué? Porque hay una mayor concentración de ese etileno en esa bolsa, digamos, con el banano. Entonces hay frutos que siguen madurando a pesar de que ya son cosechados, como el aguacate también. Entonces también brinda la anchura y la firmeza de la planta, el etileno, y permite la adaptación al medio subterráneo. Y eso se le llama triple respuesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ayuda a que las raíces, digamos, em, ¿cómo se llama la palabra? Ya les digo, salten, digámoslo así, obstáculos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay raíces que se encuentran con una piedra, entonces no se quedan ahí. Eso recibe una tensión mecánica y al recibir esa tensión mecánica, lo que va a haber es esa triple respuesta. Esa triple respuesta es que se empieza a hacer, digamos, cuando llega esa tensión mecánica, el tallo de la raíz se va haciendo más ancha en donde está ese obstáculo, o sea, se va haciendo más ancha donde está ese obstáculo y empieza a generarse una curvatura. Y es más delgado a donde está, digamos, por ejemplo, ese es el obstáculo, entonces lo que hace es una curvatura. Aquí en este lado donde está el obstáculo se hace más delgado y en la parte superior se hace más ancho. Entonces, por eso es que a veces uno ve que las raíces se enroscan o, por ejemplo, no solo las raíces, sino los tallos también. Uno de ellos es los arcillos hacen eso. Entonces, si vemos acá, es donde aquí hay una mayor concentración de etileno. Entonces, vean que esto, bueno, esto es la exposición, partes por millón de concentración de etileno, y donde hay una mayor concentración de etileno, pasa un engrosamiento, el tallo deja de crecer y también genera una curvatura. Entonces, eso es lo que se le llama triple respuesta. Eso es lo que se le llama triple respuesta y bueno, aquí lo ponen con el tallo, pero como les dije, también puede pasar con las raíces. ¿Verdad? Que las raíces tienen esta capacidad y de hecho se hacen así. Digamos que aquí hubiera una piedra, entonces también hacen eso. Se ensancha, genera la curvatura y en el lado donde está el obstáculo más bien se hace como más delgado. Vamos a ver si me quedó algo. No. Ah, bueno, esto es lo que les hablaba del etileno y la maduración, que está asociado con la maduración de algunos frutos.
A esos frutos que maduran después de ser cosechados, que eran los que les decía, se llaman frutos climatéricos. Entonces, bueno, yo les di el ejemplo del banano, pero también la manzana o el aguacate también son frutos climatéricos que maduran después de ser cosechados. Y entonces recordemos, entre más encerrado, por eso hay gente que le dice que uno envuelva como en periódico, por ejemplo, los aguacates y así, porque se madura más fácil porque ese gas etileno pues está más concentrado porque no se escapa, ¿verdad? Ser un gas. eh, y entonces eso es lo que hace el etileno. Después está los brasinoesteroides, que les llaman así porque fueron descubiertos en las plantas del género Brassica, o sea, el brócoli. Y este se une a una proteína receptora en la membrana plasmática y no entra al interior de la célula. O sea, su respuesta va a ser al ser recibida por una proteína receptora, pero en la membrana plasmática, no en el interior. Entonces, genera muchas respuestas o está asociada con muchas funciones, como ellas es la división celular, la elongación del tallo, la diferenciación de células del xilema, el crecimiento del tubo polínico. Entonces aquí les puse una imagen del tubo polínico y entonces vemos aquí donde en algunos casos les dicen crecimiento o germinación del tubo polínico, entonces está asociado con esta hormona. Y recordemos que este tubo polínico, el polen es la célula masculina progenitora de las plantas, entonces tiene que llegar a fecundar la parte del óvulo. Entonces, por eso es que necesita germinar para pasar su material genético cuando ya hace contacto con el óvulo que se encuentra en el ovario. Entonces, por eso también cumple una función muy importante en la parte reproductiva. Después disminuye la velocidad de crecimiento de la raíz y retrasa la abscisión de las hojas. Recordemos que la abscisión es la pérdida de hojas que se desprenden. Y también está asociado con el etileno porque impulsa su producción. Entonces, bueno, aquí asociado con las hormonas, les puse como un video de donde habla no en qué consisten las hormonas, sino cómo es que se usan, principalmente, por ejemplo, en la parte agrícola o en la parte de viveros. Entonces, me avisan si no se oye. Yo compartí el sonido, pero cualquier cosa me indica. In today's video, we're going to look at how 3 plant hormones, Voy a ponerle los subtítulos. Y sí lo estaban escuchando. Sí. Sí, ok. auxin, gibberellin, and ethene, can be used commercially to bring about changes in plants. Let's start with auxins, which are a type of growth hormone. Because they stimulate plants to grow, if we purposely add auxins to plant cells, we can stimulate growth. For example, if we had a collection of plant cells in a tissue culture, we could grow lots of plant clones by using a growth medium that contains auxin, in addition to the other nutrients that the plants would need. The same process works with cuttings, which are small sections of a plant that are being cut off, like the end of a branch with a few leaves. If we place these in soil by themselves, they normally won't do anything. But if we add rooting powder, which contains auxin, then they'll produce roots and start to grow into a new plant. The final use of auxins is that we can use them to kill weeds. This might sound a bit counterintuitive, as auxins stimulate growth. But basically, if you add enough of them, it can completely disrupt a plant's growth patterns, which causes it to die. Luckily for us, most weeds are a type of plant called broad-leaved plants, whereas most commercial plants, like cereals, are narrow-leaved. This means that we can develop selective weed killers
that we can spray everywhere, but that only kill the broad-leaved weeds. Next up, we have gibberellin, which also has 3 main uses: controlling dormancy, inducing flowering, and growing larger fruit. If you think of a seed sitting in the soil, it won't germinate and start growing until the conditions are just right. For example, the right levels of warmth, oxygen, and water. And we call this period before growth starts dormancy. By exposing the seeds to gibberellin, though, farmers can induce germination at times of the year when it wouldn't normally happen. This means they can grow multiple crops per year, and also ensure that all the plants start growing at the same time. The same thing works for inducing flowering. Even though flowering normally requires certain conditions to start, gibberellin can induce it on demand, and also encourage plants to make more flowers or bigger flowers. The final use is growing larger fruit. This is particularly useful with seedless varieties of fruit, which naturally don't grow as large as their seeded relatives. But by giving them gibberellin, we can make sure that their fruits grow well. The last hormone we need to look at is ethene, which is used to stimulate the ripening of fruit. If you've ever noticed how much more quickly some fruit ripens than others, you can probably understand how useful it is to be able to control the ripening process. It's even more important when you consider that most of our fruit is shipped for weeks across the world before it gets to us. By purposely picking the fruit before it's ripe, we have enough time to transport it to where it needs to go. And once it's there, we can expose it to ethene so that it quickly ripens and is ready for sale. Most plants naturally produce their own ethene, and we often block its effects while we're transporting it so that it doesn't ripen too early. At the cellular level, ethene works by stimulating an enzyme that causes the fruit to ripen. Anyways, that's everything for this video. Bueno, entonces este video se los puse, ¿verdad? Como ver la aplicación en la parte, digamos, industrial y de producción de estas auxinas. De hecho, hay un experimento y eso nos pasó ahora en un curso que estábamos, les poníamos a los estudiantes a utilizar ese tipo de hormonas, de fitohormonas, y lo que nos sucedió es que las auxinas estaban puras, no estaban diluidas. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que estaba matando la planta porque era la concentración muy fuerte. Entonces, también uno se puede dar cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, también venden productos comerciales como es el enraizador, que tiene también estas fitohormonas y uno más o menos ve cómo las utilizan. Después, por ejemplo, los tulipanes que ahora los están vendiendo aquí. Uno dice, bueno, compré el tulipán y casi no me duró nada, y es porque ellos entran, bueno, y son de otros países, ¿verdad? Y necesitan bueno, también son temporales, ¿verdad? No están siempre, es dependiendo de la época, y ellos requieren una época de muy bajas temperaturas. Por eso cuando ya uno le deja florecer, lo que le recomiendan es guardar el bulbito, lavarlo y guardarlo en el refrigerador, en el congelador, para simular las temperaturas que hacen que esa planta, bueno, se quede como en estado de latencia hasta que lleguen las condiciones ideales. Entonces, de hecho, funciona guardarlos así. Entonces, bueno, ya uno va entendiendo como más o menos porque es que la gente practica algunas técnicas en esta parte de la floristería, de la jardinería y bueno, también en la parte de agricultura, ¿verdad? Como lo vimos ahí, cuando ocupan madurar una fruta o más bien ocupan inhibir esa maduración para que dure más en el caso este de la exportación. Bueno, no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con esto. No. Bueno, vamos a continuar.
Una de ellas también vamos a ver asociado las respuestas de las plantas a la luz. Entonces, ¿qué es otro de los estímulos externos que pueden generar eh, una respuesta por medio de las hormonas? Entonces, esto se le llama tropismo. Tropos es giro. Entonces, la respuesta a ese estímulo de la luz y la búsqueda de esa planta hacia la luz se le llama fototropismo. Entonces, no siempre es que busque la luz, más bien a veces puede ser en contra. Entonces, estas respuestas, las que vamos a ver, algunas, o sea, puede ser tanto a favor, digamos, en este caso la luz, como es el fototropismo, o también existe fototropismo negativo, ¿verdad? Que más bien es en contra de la luz. Entonces, existe unas respuestas de las plantas a la luz azul, que está asociada con el crecimiento de ese tallo hacia la luz. También está asociado con la apertura de los estomas y la inclinación del tallo hacia la luz por el movimiento de las auxinas. Entonces, ya aquí vamos viendo, pues, ese estímulo más la respuesta de esta hormona, que es la auxina, hacia el lado oscuro del tallo. Eso se le llama, bueno, ¿cuál es la fototropina? Es la que absorbe o la encargada de absorber esa luz azul y generar, pues, esa respuesta en las auxinas. Entonces, bueno, aquí vemos un poco los coilóptilos, recordemos que es la parte que se encuentra aquí como en esta puntita, entonces vemos que esta es la luz, el espectro de luz azul, y vemos cómo se genera esta curvatura en el tallo, a diferencia de las que no tienen espectro de luz. Entonces, vemos aquí que conforme se va acercando al espectro de luz azul, ese tallo va generando esa curvatura. Y nada más este también viene aquí para que vean más o menos de cuánto es la longitud de onda de la luz azul. También existe la respuesta de las plantas a la luz roja y está asociada con la germinación de la semilla, el crecimiento del tallo, la raíz y también está asociado con lo que es la floración. Entonces existen fotorreceptores, en este caso el fotorreceptor que activa, digamos, esta respuesta a esta luz roja se llama fitocromo. Y existe un término que se le llama fotoperiodicidad, que está asociada con la regulación de la floración y las respuestas estacionales. Entonces, por eso es que vemos que las flores no siempre, bueno, también depende de la especie, ¿verdad? Pero algunas florean en una época o en estaciones específicas del año. Entonces, esto se le llama fotoperiodicidad. Y también existen ciclos nocturnos y diurnos bueno, se le dice ritmo circadiano. Perdón. Entonces dice que las plantas presentan ese ciclo, son ciclos biológicos que igual nosotros también tenemos, digamos, en nosotros también existe ese ciclo de 24 horas, por eso es donde tenemos periodos de sueño y de actividad, ¿verdad? Entonces a las plantas también. Eso se le llama ciclo circadiano y es un ciclo biológico que dura 24 horas. Y eso está asociado o genera respuestas a la actividad enzimática, a la apertura y el cierre de las flores y, bueno, y también a esa actividad enzimática. Aquí les puse una imagen, no es específicamente la que viene en el libro, pero es parecida a una propuesta que hizo Carl Linneo, hizo en su jardín, digamos como en el jardín, partió según y sembró en cada uno, como en estratos, por decirlo así, flores que responden o abren y tienen apertura en ciertas horas del día. Entonces lo que hizo fue como un reloj floral. Entonces aquí es más o menos un ejemplo, digamos, de las especies. Y, por ejemplo, esta tiene, aquí, bueno, en rojo significa que abre y que abre la flor y en azul que cierra. Entonces abre a las 8 y cierra a las 2. Por ejemplo, esta especie abre a las 9 y cierra a las 5. Esta otra de acá, que es como una enredadera, abre a las 10 y cierra en la tarde, noche. Y después esta de acá a las 11 y cierra a las 2. Entonces, esto lo hizo, fue una propuesta generada por Carl Linneo, en donde hizo una estratificación, digamos, en su jardín y en cada uno de esos estratos colocó o sembró flores que abren y tienen aperturas en diferentes horas del día.
Después está también en las respuestas de las plantas a otros estímulos. Y entonces más que Perdón, todo son como, ajá, relacionado adelante. a relacionado a la diapositiva anterior, eso no tiene que ver, es otra cosa relacionada, pero a la cantidad de tiempo de la luz solar que florezcan o no las plantas, no es relacionado con estos ciclos. Sí, hay unas que les dicen en plantas de luz corta o de luz media o de luz larga, entonces que necesitan más periodos de luz. Sí, sí está asociado Ok, con esto, perfecto. Gracias. con gusto. Y bueno, entonces a los otros estímulos que ya hemos visto, ¿verdad? Algunos son mecánicos, otros es de temperatura, otros son de luz. Y también existen aquí, bueno, se los puse como más que todo como términos, como que nos quede más fácil de aprenderlos. Entonces, por ejemplo, existe el estímulo se le llama gravitopismo al crecimiento a favor o en contra. Recordemos que puede ser tanto a favor o en contra, digamos, de la gravedad en este caso. Em, por ejemplo, las raíces van a favor de la gravedad. Por eso se le dice gravitopismo positivo. Existen más bien otras, o hay gente que también en la parte de jardinería les va haciendo forma al tallo, yo no sé si han visto, entonces lo van haciendo como en zigzag y es porque ponen las plantas acostadas en un periodo, digamos, de tiempo y van adquiriendo esa forma, esa curvatura. Entonces, esto es por la respuesta a la gravedad, ya sea el tallo o las raíces. Y está asociado a la concentración de plastidios. Entonces, uno de esos plastidios es el almidón. Entonces, a donde hay mayor concentración de almidón es donde se va dando ese crecimiento. Después está otro término que se llama tigmotropismo, que es la respuesta de crecimiento al tacto. O al tacto no suena como que lo toca, ¿verdad? Pero es más que todo como a una fuerza mecánica, ¿verdad? Y está asociado directamente con la producción de etileno. Entonces, como vimos ahora, ¿verdad? Que yo les dije de las respuestas se le llama triple respuesta, ¿verdad? Que el tallo llega a un obstáculo mecánico y entonces ahí empieza a generar la curvatura y en donde tiene ese obstáculo se hace más delgado y en la parte superior se hace más grueso. Eso está asociado con este que es el tigmotropismo. Y un ejemplo de eso son los zarcillos, ¿verdad? Que se van enredando, los zarcillos es como el del chayote, que son unos como unos colochitos, por decirlo así, ¿verdad? Pero también las enredaderas tienen esa capacidad. Después, el hidrotropismo es el crecimiento vegetal hacia o en contra del agua. El heliotropismo es lo que vemos, por ejemplo, en los girasoles, que es la búsqueda del sol, ¿verdad? Específicamente, no al crecimiento, sino a la búsqueda de dónde se va dirigiendo el sol. Entonces, un ejemplo de esto es el girasol y otras plantas también lo hacen. El quimiotropismo está asociado como crecimiento hacia un estímulo químico o en contra de ese estímulo químico, que es, por ejemplo, el crecimiento del tubo polínico, que también ahora hablamos de eso. Y la dormancia fue, bueno, la definición que ahora les dije, pero aquí lo especifica que está asociado con el ácido abscísico y las giberalinas en condiciones ambientales adversas, que era lo que les decía, ¿verdad? Cuando hay temperaturas extremas, ya sean bajas o muy altas, o sequías extremas también, entonces el metabolismo y el crecimiento se ven interrumpidos, ¿verdad? O sea, la semilla no se muere, está ahí en ese periodo de latencia como el metabolismo es muy bajo y están interrumpidos. ¿Y cuándo es que vuelve a estimularse? Cuando ya las condiciones del ambiente y la temperatura y humedad, etcétera, son las idóneas para que esa planta germine. También asociado con esa dormancia está la pérdida de hojas y el cierre de estomas, ¿verdad? Porque en condiciones donde hay las hojas, recordemos que son las principales, em, los principales órganos en donde se da la evapotranspiración. Entonces, si hay condiciones extremas de sequía, pues lo que se da es la pérdida de hojas para que no se seque la planta como tal. Igual el cierre de los estomas para no perder vapor de agua. Y también esto es muy interesante que otro de esos estímulos
es que las plantas tienen respuesta a agentes herbívoros o a patógenos. Entonces, ¿cómo es que sucede esto? Por medio de alcaloides, fenólicos y terpenos, que lo que hace es que las plantas sean menos apetecibles. Entonces, cuando un insecto herbívoro ataca a la planta, lo que se da es una respuesta y esta respuesta es, digamos, saber feo, ¿verdad? Y eso se da gracias al ácido, o sea, a la producción del ácido jasmónico y hace que esa planta sea menos apetecible, qué sé yo, más amarga, más irritante, etcétera, ¿verdad? Y también es interesante porque no solamente hace eso, sino también atrae a insectos predadores de herbívoros. O sea, em, que esta liberación de ácido jasmónico más bien atrae a los insectos, pero que eliminan los herbívoros. Entonces vean que es como una doble respuesta. Una es que hace que sea, digamos, que la planta sea menos apetecible para los organismos herbívoros y también que atrae a organismos que los depredan para evitar, bueno, que sean completamente eliminados. Siempre hay herbivoría, ¿verdad? También está asociado con las adaptaciones de las plantas. Y aquí les puse, bueno, una hoja. A veces encontramos solamente las venaciones. Yo no sé si les ha pasado. Las hormigas arrieras, estas son terribles, ¿verdad? Las se comen casi todo de inmediato. Y también otra de estas es que las plantas evitan agentes patógenos. Entonces, que atacan a la planta, ¿verdad? Que no es necesariamente un herbívoro, sino que puede ser un hongo, una bacteria, un virus. Y entonces, ¿qué es lo que se sucede cuando son atacadas por hongos, virus o bacterias? Lo que se hace o la respuesta que se dan las plantas es la síntesis de ácido salicílico y óxido nítrico, que hace es persuadir o alejar, digámoslo así, a los agentes patógenos. Y bueno, aquí les agregué algunos videos recomendados que ilustra las plantas a los estímulos de la luz medioambientales y también está asociado con los experimentos que se hacen en ANET, en un curso de botánica agrícola, que es el que les dije, ¿verdad? Que se someten a varias pruebas plantas y se les da a los estudiantes diferentes hormonas y se les da un procedimiento para que ellos tengan el control y ver los cambios que generan, por ejemplo, las auxinas, giberalinas, citoquininas y también el etileno eh, con frutos que maduran después de la cosecha, como es el banano. También también siguen videos de apoyo, ¿verdad? Por si les puede servir a plantas a estímulos, pero específicamente la luz y a otros estímulos medioambientales. Y si no tienen preguntas, podemos hacer una práctica pequeña con un fuerte de conceptos de las hormonas y conceptos que aprendimos en este capítulo 11. Entonces, ¿tienen preguntas? ¿Les quedó claro? Sí. Bueno, la idea es que participen en este, vamos a ver. Y bueno, también ahí les queda la presentación. Entonces, para los que no han trabajado con Quizlet, se trata de, bueno, son fichas, ¿verdad? Entonces, a partir de las fichas que uno tiene, como antes uno hacía con fichas de cartoncito de colores, aquí las tenemos digital. Entonces, uno pone un término y después pone el concepto. Entonces, estos serían las fichas, ¿verdad? Entonces, cuando están repasando, voy a empezar desde la 1. Por ejemplo, las auxinas. Entonces, si les dan clic sobre la misma ficha o la palabra, le voltea y les dice para qué funciona o el término de la descripción del término. Entonces, dice, primera hormona vegetal descubierta, estimula el crecimiento de las células vegetales y se produce en los meristemas apicales, recordemos que eran las puntas o cerca de ellos, y suprime el crecimiento de las yemas axilares, que es a los lados, ¿verdad? Entonces, esa sería la auxina. Y así tenemos 13 conceptos que podemos repasarlos para hacer la parte de prueba. Entonces está la citoquinina, perdón, la citoquinina, que si le damos acá dice hormonas cuyo nombre se refiere a su papel en la división celular. Recordemos que la citocinesis es la última etapa del ciclo celular en donde se dividen las dos células a partir de una célula progenitora.
y se sintetiza en la raíz y controla la división y la diferenciación celular. Contrarresta la dominancia apical, o sea, la parte de arriba, y retrasa el envejecimiento de las hojas. Después están las giberalinas, que son hormonas que interactúan con las auxinas para regular el crecimiento celular y estimula la germinación de las semillas. Afecta fenómenos del desarrollo como la elongación celular y la germinación de las semillas. El nombre se debe a un hongo. Después, ¿qué es una hormona? Es un compuesto orgánico que se encuentra en los organismos pluricelulares y provoca respuestas de desarrollo o crecimiento en las células meta. La palabra deriva del griego despertar o estimular. Después está el ácido abscísico, ABA, por sus siglas en inglés, y este ácido abscísico es una hormona terpenoide que provoca la dormancia en las semillas o la latencia, ¿verdad? Y regula las respuestas las respuestas vegetales a las sequías, o sea, en condiciones extremas, ¿verdad? Entonces está muy asociado a esto, el ácido abscísico, y también promueve la producción de semillas en la semilla, bueno, la reserva de las semillas y aumenta la concentración a medida que la semilla madura. Se sintetizan las hojas, tallos y raíz. El etileno, recordemos que es el gas, ¿verdad? En acción hormonal que genera respuesta a la tensión mecánica, o sea, que va, ay, ya, esa palabra se me olvida, rodeando obstáculos, ¿verdad? Como el que les dije de los arcillos, en los tallos, en enredaderas o en las raíces, y estimula las respuestas del envejecimiento. También está asociado con la maduración de los frutos y la abscisión de las hojas, o sea, la caída. Permite la adaptación al medio subterráneo, que era lo que les mencioné de la triple respuesta. Después está las brasinosteroides, que son hormonas esteroides descubiertas por el género Brassica. Recordemos que era lo del brócoli, ¿verdad? Se une a una proteína receptora y ese es el que no entra a la membrana, sino queda en la parte, no entra a la célula, sino queda en la parte de la membrana por medio de un receptor y estimula la división celular. También impulsa o está asociado con la producción del etileno. Me volví, aquí está el tigmotropismo, es otro término que viene del griego tigma, que es tocar, y es una respuesta al crecimiento al tacto o una respuesta a un estímulo mecánico. Bueno, es un ejemplo, está acá. A los arcillos, que fue lo que vimos, ¿verdad? Los arcillos son estos que yo les decía que son como colochitos, ¿verdad? Son una modificación del tallo que en respuesta se van enrollando y son, ¿verdad? Se van enredando en algunas superficies. Después las fitohormonas son hormonas vegetales encargadas de informar que las hojas necesitan agua, raíz, bueno, que necesitan que las hojas, informar que las hojas necesitan agua de la raíz o viceversa. El hidrotropismo, ¿verdad? El prefijo hidro, ¿verdad? Es de agua, entonces para que nos acordemos que es donde se da el crecimiento del agua, o sea, la búsqueda hacia el agua o más bien en contra al agua, y la caliptra contiene el sensor. El heliotropismo es como el que tienen los girasoles. Es un tropismo donde las flores y hojas durante el día siguen el sol o lo evitan. El quimiotropismo, el prefijo quimio es de respuesta a lo químico, ¿verdad? Y es un tropismo que consiste en el crecimiento hacia un estímulo químico o en contra de él, dirige el crecimiento del tubo polínico hacia el gametofito femenino de las plantas con semillas. Entonces, bueno, esos son los términos y la idea es que ustedes, bueno, lo repasen antes del examen por medio de las fichas y después cuando ustedes lean probar, vamos a ver si me sale. Aquí le dan iniciar prueba y podemos irlo haciendo de forma conjunta. Y ustedes, la idea es que participen. Dice, primera hormona vegetal descubierta, estimula el crecimiento de las células vegetales, se produce en los meristemas apicales o cerca de ellos y suprime el crecimiento de las yemas axilares. ¿Es la leucina? ¿Es verdadero o falso?
Verdadera. Verdadera. Ajá. Después, la palabra en griego tigma, que es tocar, es una respuesta al crecimiento al tacto. Y eso se le llama heliotropismo. Falso. Ajá. Es un topismo que consiste en el crecimiento hacia un estímulo químico en contra de él. Dirige el crecimiento del tubo polínico hacia el gametofito femenino de las plantas con semillas. Es el heliotropismo. Falso, verdadero. 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 Ok. Después la giberalina es un gas de acción hormonal, genera respuesta a la tensión mecánica, estimula la respuesta del envejecimiento, ejemplo de la maduración de los frutos y abscisión de las hojas, brinda anchura, firmeza en la planta. Falso. Falso. Ajá, falso. Es un tipo de tropismo donde las flores y las hojas durante el día siguen el sol o lo evitan. Entonces vean que ya nos da no falso y verdadero, sino nos da selección única. ¿Cuál es? Heliotropismo, hidrotropismo, El heliotropismo. timotropía. Ajá, que es exacto, como el que hacen los girasoles. Y ahorita nos da la respuesta. Dice, hormonas vegetales son las encargadas en informar que las hojas necesitan agua de la raíz o que la raíz necesita azúcar del vástago. Fitohormonas. Ajá, sí, esta quedó como muy fácil. Porque es que esto lo hace solo el sistema, entonces hay unos que quedan fáciles, otros que quedan difíciles. Dice, compuesto orgánico en organismos pluricelulares que provocan la respuesta de desarrollo o crecimiento de las células meta, palabra que deriva, perdón, del griego despertar o estimular. Hormona. Ajá, muy bien. Zarcillos en una planta de maracuyá. Está asociado con ejemplos de tigmotropismo, heliotropismo, brasinosteroides o Timotropía. tigmotropismo. Ah, Ejemplo de timotropismo. tropismo. Ajá. Es un tipo de tropismo donde se da el crecimiento hacia el agua o en la tierra húmeda. La caliptra contiene el sensor. Hidrotropía. Hidrotropismo. Ajá. Y vean que aquí ya nos pone, vamos a ver qué es lo que nos pone hacer. Seleccionar una de la lista. Allá. Aquí nos pone palabras y tenemos que buscar el término como un asocio. Entonces dice, la primera es una hormona terpenoides que provoca la dormancia en las semillas y regula las respuestas del vegetal a las sequías. El ABA, o sea, ácido abscísico, promueve la producción de proteínas. Más tarde, durante las frías temperaturas, impide la germinación y luego aumenta la concentración de la giberalina. Durante la escasez de agua, el ABA promueve el cierre de los estomas, evitando la pérdida de agua. O sea, está asociado con condiciones adversas. Vamos a ver. Citoquininas, brasinoesteroides, giberalinas o ácido abscísico. Ácido abscísico. Sí, es que viene acá, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Este no sé cómo. Ah, bueno, ya lo escogimos, sí. Hormonas que interactúan con las auxinas para regular el crecimiento celular y estimular la germinación de las semillas. Afecta fenómenos como el desarrollo en elongación celular y germinación de las semillas. Y el nombre se debe a un hongo. ¿Se acuerdan cuál es este? Interactúa con las auxinas. No. Esa era. Vamos a ver qué Sí. nos queda. Citoquininas, Giberalinas. brasinosteroides y giberalinas. Giberalinas. Giberalinas, ok, vamos a ver. Ajá. Después, hormona esteroide descubierta por el género Brassica, que era el brócoli. Se unen a una proteína receptora en la membrana plasmática y no entra al interior de la célula. Estimula la división celular. ¿Ya saben cuál es? Nos quedan dos. No, Este. Y la última, bueno, nada más lo voy a leer. Que nos queda la citoquinina, hormonas cuyo nombre se refiere en papel en la edición celular, citoquininas. Y bueno, aquí le damos enviar prueba y ya nos da cuántas tuvimos buenas. Ah, tuvimos todas buenas, un 100. Profe, Bueno, ¿eso entonces es la una idea es, versión paga o eso es la... Es que me llamó la atención, la verdad.
¿Cómo? Perdón. Que si esa, digamos, este quiz es la versión paga o es la gratuita. No, Sí, yo lo así. tengo gratis, solo la primera vez que lo uso sí me deja hacer así, pruebas para todos, pero ustedes sí los deja hacer, ustedes escogen como si solo marque con X o falso y verdadero. Entonces la ficha siempre las van a tener en versión gratis también. Digamos, la mía es versión gratis y la primera vez que hago esta prueba, digamos, si mañana tuviera que dar el curso, ya no me deja hacer como este quiz tan combinado, digámoslo así, pero siempre puedo jugar con algunas pruebas. Y ustedes siempre van a tener las fichas. Entonces también ahí les queda ¿cómo se dice? Eh, de apoyo. Bueno, el capítulo 15 es de evolución y vamos a ver, ya les digo, porque no es todo, es una parte para que ustedes lo tengan presente. Bueno, es lo que metí aquí, pero para que sepan las páginas que viene en es de la 375 hasta la 389. La primera parte no está incluida. Entonces, es lo que vamos a ver. Entonces, es cortito este. Vamos a ver sobre evolución. Y bueno, ¿qué se pretende con esto? Es conocer los mecanismos evolutivos. Asociado a esto está comprender lo que es deriva génica y la diferencia entre efecto cuello botella y efecto fundador. Definir qué es la selección natural, identificar los tres tipos de selección natural, comprender el origen de las especies, identificar la diferencia entre población simpátrica y alopátrica. Entonces, bueno, en la evolución, cuando la evolución es el cambio de las poblaciones a través del tiempo, ¿verdad? El cambio de las frecuencias analíticas a través del tiempo. Y el principio de Hardy-Weisbrod es algo matemático, de hecho se desarrolla con una fórmula matemática y tiene varios supuestos que ya los vamos a leer. Entonces, este principio dice que los alelos de una población permanecen constantes si se dan estas condiciones que son los supuestos que le mencioné. Entonces, ya vamos a ver que es como un extraño, porque dice el tamaño de la población es grande, no se producen mutaciones, no se producen migraciones, el apareamiento es aleatorio y no se produce selección natural. Entonces, estos cinco supuestos en la naturaleza no existen, ¿verdad? Porque siempre hay mutaciones, siempre hay migraciones, siempre hay apareamiento aleatorio. Entonces, este principio en la naturaleza no se da. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué sirve? Sirve para ver qué tanto ha cambiado una población. Entonces, esa población se basa en esos supuestos y como es digamos, un modelo matemático, conforme más se aleje a uno, quiere decir que estos principios se están alterando gracias a lo que, o sea, que están evolucionando, ¿verdad? Porque una población, dice, si estos principios se cumplen, no evolucionarían, ¿verdad? Porque la mutación, recordemos que es el principio de la evolución, las migraciones también, la variabilidad genética, el apareamiento aleatorio, etcétera. Entonces, y la selección natural son fuerzas evolutivas. Entonces, conforme más se va alejando de ese uno que se hace por medio de una fórmula, eso me indica que esa población sí va evolucionando. Entonces, por eso es que es un modelo matemático y toma en cuenta supuestos que son contradictorios a la naturaleza, pero es por eso, porque más bien conforme se va alejando, quiere decir que se están dando cambios evolutivos, ya sea por uno de los supuestos que está acá. Entonces, la evolución como tal, que era lo que les decía, es el cambio de los alelos de una población a través del tiempo. Entonces, más o menos como para repasar un poquito de genética, los alelos son las alternativas de un gen. Por ejemplo, si estamos evaluando el gen del color del cabello, puede ser negro y puede ser castaño, uno heredado por el padre y otro por la madre, o ambos pueden ser castaños o ambos pueden ser cafés. ¿Verdad? Entonces, esas son las alternativas que tiene un gen en este ejemplo que les di
es el gen de la coloración del cabello. Igual puede ser de la textura, del color de la piel, del color de las hojas, etcétera. Entonces, ese cambio en las frecuencias en este caso nos están dando colores. Estos parecen que son, no sé, son como, bueno, aquí aluden que son imaginémonos que estos colores, ¿verdad? Son características variables y que hay muchos alelos. Entonces, el efecto cuello botella dice que sucede un evento aleatorio en una población y eso va a alterar esa frecuencia alélica. Entonces, como estamos hablando de plantas, imaginémonos que esto es un conjunto de plantas que tienen mucha variabilidad. Entonces, vamos a hacerlo con el color de las flores. Entonces, hay colores de las flores verdes, anaranjados, rosados, etcétera. Y esta es mi población de flores con toda esa variabilidad. Entonces, sucede un evento fortuito en donde elimina o mueren muchas de esas plantas. ¿Y qué es lo que sucede? Solamente sobreviven unas. Entonces vamos a imaginarnos que fue una quema en una población pequeña de plantas en donde había toda esta variabilidad genética y solo sobrevivieron las que tienen color morado y verde. Se perdieron las anaranjados, ¿verdad? Y otros amarillos. Entonces, esos le dicen cuello de botella porque de una gran variabilidad que teníamos, ahora solo sobrevivieron algunas con ciertas características. Entonces, la evolución obviamente es a través del tiempo, entonces imaginémonos que esa población se restauró y llegó a tener la misma cantidad de población que existió hace, digamos acá, hace 20 millones de años. Pero ¿qué es lo que sucede? Si ustedes comparan, a pesar que si nos imaginamos que esta botella, ¿verdad? Que son la variabilidad de esa nueva población que sobrevivió, tiene el mismo número de individuos, pero no va a tener la misma variabilidad genética. Entonces hay pérdida de alelos por un evento fortuito. Eso es efecto cuello botella, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasa. Obviamente se ve en estudios evolutivos a través de muchos años donde existían muchos otros organismos, pero por un evento fortuito puede ser que más huracanes, heladas, etcétera, se pierden esos organismos. ¿Y por qué es que se pierden esos organismos? Porque algunos, por ejemplo, voy a darles un fenómeno, qué sé yo, las heladas. Hay algunas plantas que son aptas a sobrevivir a esas condiciones, pero hay otras que no. Entonces, esos cambios tan abruptos de temperaturas en este caso puede generar la muerte masiva en una población. Entonces, esta deriva génica, que es uno de esos ejemplos, es el cuello botella, o sea, es más, ¿cómo les digo? Más, ya les digo, o sea, genera más efectos en poblaciones pequeñas, porque si hay poblaciones muy grandes, pues todavía hay algunos sobrevivientes y representantes de esas características. Pero en poblaciones pequeñas, imaginémonos de 100 individuos, de que mueran 70 y solamente sobreviven 30, ¿verdad? Pero si es una población de 1 millón, es distinto, ¿verdad? Entonces son más impactantes, por decirlo así, o ese cambio es más evidente en poblaciones pequeñas. Entonces, la deriva génica como tal es cuando en poblaciones pequeñas de organismos las frecuencias de los alelos, que era lo que les expliqué de los colores, cambian de generación en generación por situaciones como heladas, heladas, bajas temperaturas, huracanes, terraplenes, ¿verdad? Incluso también pueden ser causados por eventos generados por el ser humano, qué sé yo, eh, pesticidas, fungicidas, etcétera, o quemas, o quemas, digamos, generadas por el ser humano. Entonces pueden ser por eventos naturales o por eventos generados por el ser humano, que generan muchas muertes masivas, digámoslo así, y entonces ahí cambian la frecuencia de alelos y entendamos frecuencia de alelos como variabilidad genética. Entonces, por eso es que dice aquí que el efecto cuello de botella es un evento aleatorio, o sea, fortuito. Fortuito es como repentino, digámoslo así. eh, y un ejemplo de ello es un fenómeno natural que reduce de manera radical y no selectiva el tamaño de una población. Después, dentro de la deriva génica, hay otro que se llama el efecto fundador, o sea, hay otra fuerza que se le llama efecto fundador y es distinto porque su palabra lo dice, es una pequeña población funda un nuevo continente o un nuevo territorio. Entonces,
La frecuencia, vean que aquí la frecuencia alélica, aquí es H mayúscula y H minúscula. Imaginémonos que son plantas y esa H mayúscula y H minúscula se refiere, qué sé yo, al tamaño del tallo. Entonces, bueno, a la textura del tallo. Entonces, digamos, tallo engrosado y tallo delgado o liso. Entonces, esas características pasaron algunas pocas a esta pequeña población y entonces dice que unos cuantos individuos se desplazan hacia una región que está en esta isla, digámoslo así, y la frecuencia de los alelos de la población fundadora difiere a la parental. ¿Por qué? Porque en este caso hay menos variabilidad genética en comparación con esta acá y también lo que se da mucha es endogamia, o sea, que hay mucho cruzamiento entre individuos emparentados. ¿Por qué? Porque al ser una isla o un pequeño territorio, disminuye esa variabilidad genética. Y después está otro fenómeno, otra fuerza evolutiva, ¿verdad? Estamos hablando de fuerzas evolutivas que generan cambios en las poblaciones de generación en generación a través de muchos años, ¿verdad? No es que sea de la noche a la mañana. Y uno de ellos también es la selección natural, que favorece a los individuos con los fenotipos, o sea, características observables mejor adaptados. Entonces, bueno, aquí están algunas ventajas adaptativas de la forma de las hojas. Entonces, muchas, por ejemplo, hojas necesitan ser grandes y gruesas en condiciones cuando la radiación ocupan absorber más rayos de luz. Más bien en otras condiciones no les sirve o necesitan tener hojas reducidas, por ejemplo, en situaciones áridas, en biomas áridos como son los desiertos o los cactus que tienen hojas reducidas en forma de espinas. Entonces, ese cactus tiene esas hojas reducidas a espinas porque es una característica fenotípica, o sea, que lo observamos que le favorece en esas condiciones. Pero uno dice, pero entonces, ¿por qué no todos tienen ese tipo de hojas? Porque no todos viven, digámoslo así, en ese tipo de biomas o de condiciones con temperaturas de esa manera. Por ejemplo, lo que le dicen la sombrilla pobre, más bien es una hoja grandísima, ¿verdad? Que lo que necesita es absorber radiación y también tiene tricomas para retener la humedad, ¿verdad? Que esas hojas las podemos encontrar en lugares muy fríos, como por ejemplo en el volcán Poás, ¿verdad? Entonces, esta selección natural fue propuesta, o por eso es que dicen que es desde el punto darwinista, porque fue propuesta por Darwin, en donde indicó que los individuos mejor adaptados a su entorno tienen mayor probabilidad de sobrevivir y reproducirse con éxito porque en cuanto a la competencia se va generando una presión evolutiva sobre estas características y esos organismos que tienen estas características que lo favorecen van sobreviviendo y van dejando descendencia de generación en generación y se van haciendo esas características más frecuentes porque van dejando esos alelos. Entonces, por eso dice que hay algunos ejemplos en el caso de las plantas, ¿verdad? Como les expliqué, que tienen hojas diferentes, ¿verdad? También tienen tricomas, como les dije. Hay otras que tienen tallos más anchos, hay otras que tienen tallos más gruesos, incluso también las hojas, como las suculentas. Las suculentas casi no necesitan agua y lo que tienen más bien son hojas muy gruesas porque adentro de ellas almacenan gran cantidad de agua. Entonces, es una característica adaptativa que les permite sobrevivir a condiciones adversas de poca humedad y agua. Y después existen tipos de selección natural. Entonces, dentro de esa selección natural, hay veces que se van por fenotipos extremos o fenotipos intermedios o fenotipos, digamos, promedio. Entonces, ahí está la selección estabilizadora. Aquí se ve muy pequeñito, pero vamos a ver. La selección estabilizadora dice que vamos a ver individuos con fenotipos extremos. Ajá, la estabilizadora lo que hace es que se va a los extremos, o sea, favorece a los individuos que tienen características extremas. Entonces, imaginémonos en en el tamaño de una hoja. Entonces, está el tamaño de una hoja muy pequeño, que lo vamos a establecer en este extremo. En, en el otro extremo, más bien, está la hoja muy grande
y está la hoja del tamaño medio. Entonces, la estabilizadora, la palabra lo dice, más bien favorece a los individuos que tienen características intermedias. Y uno dice, ¿por qué intermedias? Porque a veces o tener hojas muy pequeñas o hojas muy grandes no le favorece a ese medio. Después, la selección direccional, como la palabra lo dice, más bien va dirigida. Bueno, aquí ven las hojas y ven que eliminan, le hacen como una rayita a las características. Bueno, en este caso les puso como floraciones y tamaño del tallo. Yo se los di como ejemplo de tamaño de la hoja. Pero ven que aquí en las que tienen intermedio, o sea que no son tallos muy gruesos, ni tienen, digo, tallos muy altos y no tienen muchas hojas, fueron las que fueron favorecidas. En este caso, la selección direccional, la palabra me lo dice, va a una dirección, o sea, a un extremo, a las hojas de tamaño más grande o a las hojas de tamaño pequeño. En este ejemplo, favoreció a las hojas de tamaño muy grande, por ejemplo, a las sombrillas de pobre. Entonces, en ese extremo, las sombrillas de pobre que tienen hojas muy grandes fueron favorecidas en comparación con hojas muy reducidas. Y bueno, en este ejemplo acá es con el tallo más largo y mayor cantidad de flores. Y la selección disruptiva, vean que me va a los extremos, no me va ni a un lado ni al promedio, sino me va a los extremos, o sea, favorece a hojas muy pequeñas y a hojas muy grandes. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser eso? Porque, por ejemplo, incluso en nuestro país tenemos microhábitats. Entonces, en algunos hábitats, las hojas pequeñas, reducidas, son favorecidas por las condiciones de temperatura, humedad, etcétera, pero en otros hábitats son favorecidas las hojas con mayor tamaño. Entonces, por eso a veces vemos que dependiendo de las localidades, algunos organismos, en este caso plantas, son favorecidas según sus características y no necesariamente son los extremos, sino pueden ser intermedios o pueden ser direccionales. Entonces, esos son los tipos de selección natural. Estabilizadora, que es la que favorece los medios, ¿verdad? Entonces, digamos, hojas intermedias, tallo intermedio, el promedio como tal. La selección direccional son en los extremos, se puede ir al extremo pequeño, digámoslo así, hojas pequeñas, tallo pequeño, etcétera, o al extremo más grande, hojas grandes, etcétera, tallo grande, mayor cantidad de flores, etcétera. Y la disruptiva es que va a cualquiera de los dos, favorece a los dos extremos, hojas pequeñas y hojas grandes, o tallos pequeños y tallos muy grandes, o menor cantidad de flores y mayor cantidad de flores, no intermedio. Entonces, esos son tipos de selección natural. Y después, el equilibrio puntuado es pues, propuesto por Eldridge y Gould, en donde indica que hay determinadas circunstancias en la evolución donde pueden ser rápidas. O sea, nosotros tenemos el concepto de que la evolución se va dando de forma gradual, y sí eso puede suceder también de forma gradual y digamos con muy poca variabilidad a través del tiempo entre los organismos, pero el equilibrio puntuado indica que hay periodos en donde se da la evolución muy rápida y con cambios muy drásticos. Eso se refiere al equilibrio puntuado. Y entonces, ¿cuándo es que se da? Cuando suceden, por ejemplo, extinciones masivas. Sí, si ustedes se ponen a ver la historia de la vida en la Tierra, después de un proceso de extinciones masivas, se va dando una diversidad de especies porque quedan ecosistemas o hábitats sin ser explotados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los individuos aprovechan esos recursos y se va dando muchos cambios drásticos de forma muy corta. Y aquí es un ejemplo que trae el libro, que es la colonización de las plantas tolerantes a metales pesados en zonas de residuos mineros. Entonces, la frecuencia alélica de esa tolerancia aumenta, o sea, de plantas que toleran esos metales pesados, aumenta con rapidez porque no todas las plantas resisten a metales pesados. Entonces, ¿quiénes colonizaron en este ejemplo o en esta investigación que se hizo? Las gramíneas son plantas resistentes a metales pesados y son las que conquistaron ese sitio. Entonces,
hubo una sobrepoblación de estos individuos y a través de esa sobrepoblación cada vez se fue siendo más frecuente los alelos en las plantas que sobrevivían a esos o resistían a esos metales pesados. Eso es el equilibrio puntuado. Entonces, el equilibrio puntuado es cuando la evolución se da en términos cortos de periodo de tiempo y con cambios muy drásticos y no graduales. Y después existe otro término que se llama coevolución. Co es de dos y puse este ejemplo porque queda muy claro. Por ejemplo, el colibrí o la asociación del colibrí y las plantas, en donde ambos organismos de forma paralela van desarrollando características adaptativas que favorecen a los dos. Por ejemplo, el colibrí, si ustedes ven, no todos los colibríes tienen el pico largo, hay unos que tienen el pico corto, hay otros que lo tienen recto y largo, hay otros que lo tienen largo y curvo, y eso es una asociación directa con las plantas. Entonces, por ejemplo, un colibrí de pico largo no puede llegar a una planta curva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pueden extraer el polen, el néctar. Entonces, coevolución es cuando ambos organismos van evolucionando de forma paralela para explotar ciertos recursos. ¿Verdad? Entonces, un ejemplo de eso es la polinización y de que existe una relación directa en las características de las flores y el organismo polinizador. Por eso es que vemos, no es que el colibrí hace el pico curvo, ¿verdad? También hay que entender eso, sino que existe una fuerza evolutiva que en este caso favorece, la selección natural favorece a los organismos que pueden explotar ese recurso. En ese caso es el recurso alimenticio, que es la flor, que le provee el néctar y los organismos van desarrollando a través del tiempo o se va generando una presión evolutiva sobre ciertas características. Entonces, eso es coevolución. Después, ¿cómo se originan las especies? Entonces, primero tenemos que entender qué es una especie. Una especie biológica es una población de organismos que posee la capacidad potencial de reproducirse entre ellos y dejar descendencia. Entonces, no solamente tienen que parecerse fenotípicamente, sino también tienen que tener la capacidad de reproducirse y dejar descendencia. Entonces, existe el aislamiento reproductivo, ¿verdad? Que uno dice, ¿por qué estas dos especies no se reproducen o no pueden generarse una combinación de especies? Bueno, porque existen aislamientos geográficos, ¿verdad? Y eso se le llama una población alopátrica cuando están separadas por barreras geográficas. Entonces, imaginémonos aquí, bueno, una población de plantas de este lado y otra población de plantas de este otro. Y uno dice, bueno, pero pueden haber organismos polinizadores que crucen, por ejemplo, los colibríes o los insectos y fecunden, y fecunden esas plantas. Sí puede suceder, pero también existen otras barreras que ya los vamos a ver. Entonces, población alopátrica es cuando hay poblaciones que quedan separadas por una barrera. Puede ser una montaña, un río, eh, un desierto, etcétera. Y la población simpátrica es cuando no hay separación geográfica, pero hay separación por microhábitats o explotación de recursos. Entonces, vean que aquí hay diferentes especies de arce rojo, arce plateado, arce negro y arce del sirope. Y vean que las hojas son muy distintas, son especies diferentes y no se encuentran separadas geográficamente. Vean que están en el mismo continente, pero em, están distribuidas en microhábitats distintos en donde, por ejemplo, a esta especie la favoreció tener esta forma de la hoja y a cada una de ellas, vean que le favoreció tener distintas formas de la hoja por las condiciones climáticas que existe en cada uno de esos lugares donde se distribuye. Esto en el mapa con rojo es donde ellas están distribuidas. Entonces, eso a través del tiempo generó una especiación, o sea, una generación de nuevas especies por explotación o selección natural de ciertas características adaptativas. Entonces, eso es una población simpátrica, que no hay barreras, pero quedan separadas por preferencias de microhábitats. Y bueno, y otra parte de la que les decía que porque que en una población alopátrica, hablando específicamente de plantas, a pesar de que hay una barrera, también, por ejemplo, el viento puede pasar el polen de un lugar a otro a pesar de que hay una barrera, pero existen también
barreras que evitan que especies distintas se crucen, como es el aislamiento presigótico y el aislamiento postcigótico. Presigótico es antes de que se forme el cigoto, es decir, no hay fecundación celular, o sea, la célula masculina, la célula gamética o el gameto femenino no llega a fecundar el gameto masculino. Entonces, eso puede ser por muchas, aquí no se especifica en el libro, pero hay muchas barreras presigóticas. Bueno, en los organismos hay incluso de comportamiento, pero en las plantas, por ejemplo, podría ser de incompatibilidad química por los gametos que no son compatibles, qué sé yo, en cuanto al pH, etcétera. Entonces, eso evita que haya una fecundación. Eso puede ser un aislamiento presigótico. Y aislamiento postcigótico es que sí se da la fecundación, pero el cigoto o el embrión no sobrevive o es estéril. Entonces, esto evita que se generen nuevas especies híbridas. Y eso se da mucho en plantas, que hay plantas que son estériles porque son productos de un híbrido, o sea, un cruce de dos especies distintas. Y bueno, eso sería la parte del capítulo 15 de evolución. No sé si tienen alguna duda o si les quedó claro todo, o si les gustaría repasar algún tema en específico o algún concepto. No, voy a dejar de compartir para ver si tienen preguntas. No, bueno, todos, no sé si todos pudieron estar o tienen acceso a la presentación. A esa presentación, dice usted. Sí, Mm, Yo sí lo abrí. aunque voy a volvérselas a Sí, pasar profe, yo lo porque a puedo veces abrir. cuando uno, bueno, sí, es que a veces cuando uno como que ingresa después no puede ver el chat. Enlace sobre lectura. Voy a copiárselas de nuevo por si alguien se conectó después y no lo tuvo. Profe, Praya, yo tengo una preguntilla, Hola. pero es de la tarea 2. No sé si se puede Ajá, ahorita. claro. Ok. Es que, bueno, en primer lugar, no habla nada de portada, pero no sé si le agregamos portada o simplemente como está ahí en aplicaciones. Sí, siempre es bueno así como ponerles la autoría en la primera parte, ¿verdad? Y también el título que ustedes le quieran poner o sea, un título creativo a la revista. Sí, habla de título, nombre de autor y después que la introducción en una página. No sé si en la misma página se pone todo o una sola página para el título y el autor y después en otra página la introducción. Eso no afecta mucho, también depende del diseño que ustedes le hagan, ¿verdad? A la revista. Entonces hay gente que prefiere hacerlo como pequeñito, no es como tan estricto, ¿verdad? Porque en el diseño no se especificó, entonces queda dependiendo de que ustedes, o sea, sí es importante que lo tengan, pero no dice algo o una regla como tal, como debe escribirse la portada. Pueden hacerla dentro de la introducción, es decir, que dependiendo de revistas, les ponen arriba como un cintillo y ahí viene como la autoría, el título, y después viene la introducción, o hay gente que le dedica solo una página a la parte de la portada y le pone imágenes ilustrativas. Ok. Bueno, sí. Y otra partecilla que tengo es en la parte de presente un análisis sobre la organización de las plantas estudiadas, iniciando a nivel celular, tisular y finalizando con los órganos. Ahí es como todo en general, o sea, de todas las plantas, no es como una por una, ¿verdad? Bueno, yo le contesto a usted si puede ser, para no repetir, porque hay mucha gente que agregó, digamos, eligió plantas con características muy similares, entonces lo que yo les recomiendo es que sistematicen la información. Entonces voy a inventar que 4 de las plantas tienen la misma característica a nivel celular. Entonces las sistematizan para no repetir todo igual, pero las que son específicamente distintas, ahí hacen énfasis en ellas. Entonces la idea Sí, es es que que agrupen características similares y hagan énfasis en las características distintas para no hacerlo repetido.
Sí, es que yo te había preguntado así sobre las características a nivel celular, digamos, es el primer punto, pero después me quedé viendo el último punto, que también es como, no sé, yo siento como que todas las plantas comparten, por ejemplo, lo de pared celular, lo de citoplasma, lo de y todas tienen como esas mismas características, en realidad todas. No sé qué tan Ajá. profundo tendrá que ir uno en esta revista, porque siempre me genera como esa incertidumbre. Yo hago algo y después me quedo viendo que hay algo más profundo, entonces digo yo, no, pero hay que agregarle más, entonces ya ahí voy, ya llevo como 17 horas. Entonces yo siento Sí, que, sí, yo siento que- lo que puede hacer es esto, eso, sistematizar. Digamos, voy a inventar que 3 de ellas tienen crecimiento primario. Entonces, hablar del crecimiento primario y dar como ejemplo la planta 1, la 2 y la 3 que tienen ese tipo de crecimiento. Digamos que solo una agarraron estoy dando ejemplos, ¿verdad? No es que tiene que ser mm, así, digamos, solo una con crecimiento secundario. Entonces, esta planta, la 4, tiene un crecimiento secundario que se caracteriza por ser así y así. Entonces, lo que pueden es ir agrupando la información para que no les quede todo repetido, hablar de la 1 que tiene crecimiento primario, la 2 también tiene crecimiento primario. Entonces, la idea es que sistematicen la información, eso sí, haciendo énfasis en cada una, o sea, énfasis en el sentido de que la planta número 1 tiene esta característica, al igual que la 2 y la 3, o sea, que quede claro que esas tienen esas características similares y que la 4 tiene una característica distintiva porque tiene crecimiento secundario, etcétera, y se le puede ver, qué sé yo, en epidermis, tricomas, a diferencia de las otras. pero bueno, sí, aquí también hablaba de tipo de crecimiento. Yo pensé que ese crecimiento, bueno, yo lo asumí que el tipo de crecimiento que le consultan aquí a uno es crecimiento determinado o indeterminado. No sé si el tipo de crecimiento de la planta es también primario, secundario, o hay otras Está más modalidades de que todo crecimiento. porque el crecimiento se clasifica en primario y secundario. Entonces, el primario son las herbáceas, como por ejemplo, los zacate, las begonias, el, el herbáceo, el que uno ahí le dice como arbustillo, ¿verdad? Y ya el secundario es el que tiene un crecimiento leñoso. Por ejemplo, el café o las plantas que ya cuestan cortarlas porque uno dice, bueno, esto está duro, ¿verdad? Ese es un crecimiento secundario, que uno le puede ver esa parte leñosa, la parte exterior dura. Pero Entonces, el todas tipo de las plantas crecimiento que que elegimos está son uno primarias, o es sea, las que primario. venían en la lista. Ajá. Entonces sí, tienen que hacer énfasis, si fueron todas primarias, hacen énfasis en el crecimiento primario. Porque ahí dice Ahí. que, o sea, les piden básicos, no me acuerdo si eran 3 o 4 y después otras libres. Entonces, por eso es que ahí hace énfasis, porque no se sabe cuáles otras van a agarrar ustedes, ¿verdad? Pero sí les ponen unas fijas que todos tienen que colectar y otras libres, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, es por que eso es que les dice, ajá. yo pensé que hablaba de determinado o indeterminado, ¿no? Y después me quedé viendo primario, secundario, después vi otras modalidades y no sabía ni cuál era. Ajá, sí, es primario y secundario. Ok, Pero si todas fueron está bien. primario, porque digamos, están las que les piden, que esas son todas primario, y ustedes, el resto también las agarraron primario y no, nada más tienen que hacer la acotación de que todas fueron primario, ¿verdad? Que es porque se diferencian de uno de secundario, pero hay personas que en las que les pusieron a escoger otros ejemplares libre, puede ser que escogieron leñoso, y no quiere decir que porque tienen que escoger un árbol, es que a veces hay crecimiento leñoso en algunos arbustos. Por ejemplo, el Ajá, zacate, que son las... por ejemplo, el romero, el romero es leñoso. Pero entonces el Y zacate no, no, el zacate no. Leñoso es eso que ustedes ven maderoso. El crecimiento Ajá. secundario es ese. Ah, ok, está bien, está bien. Muchas gracias. Ajá, con gusto. Alison y después Susan. Aprovechando ese comentario del compañero, cualquier cosa, hay un capítulo que nos brincamos, que ese es de crecimiento secundario, por si tuvieran alguna duda. Y mi consulta era yo, bueno, estaba diseñando la revista más pensándola como en una revista más divulgativa y agregué como fotografías que no eran mías.
a esas les tendría que Ujú. poner descripción o con solo, porque son más estéticas, qué sé yo, que en los amiloplastos de la papa puse una papa, pero sí puse de quién era. ¿Con Ajá. eso bastaría o si es necesaria la descripción? La descripción, digamos, no tanto, sino el que diga figura 1, imagen de una papa en la que contiene miloplastos o tiene plastillos que almacenan almidón, por Ok, pero ejemplo. mira, eso Y, sería porque yo, perdón, para tal vez explicarlo mejor, tengo, digamos, ya tengo mis imágenes de los cortes de amiloplastos que yo logré hacer la tinción y como para ujú. decorativo y como ejemplificar cómo se ve una papa a la par de los cortes. Ah, ok. Sí, como para hacer el macro y el zoom, Ujú, digamos. exactamente. Ajá, no, a veces puede hacerlo de esta manera. A veces ponen, por ejemplo, digamos, especies que acumulan, que tienen plastillos, que acumulan amiloplastos, que tienen almidón, y les ponen A, entonces le ponen en la A, que sería su imagen, le pone la papa, ¿verdad? Y a Ujú. la B le pone corte o tinción, bueno, no es un corte, es raspado de tejido de papa, donde se observan los amiloplastos en AB. Entonces tiene un solo título, pero lo seccionan para que sepan que uno es a macro y otro es a nivel micro. Perfecto, está bien, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Y Susan, Profe, yo tengo cualquier cantidad de preguntas en realidad. Entonces, adelante. digamos, por ejemplo, en la primera hoja de la revista, me gustaría saber si el título lo puedo escribir como con una letra grande, como para decorar no sé, la portada, por decirlo así. Y si puedo poner imágenes que no vaya a citar como figura, o sea, que no ponerle figura 1 o 2, porque es solamente la portada, por decirlo así. Hay gente que le pone, por ejemplo, por lo menos la fuente, aunque sea en la Pero si yo las portada. tomé, Si usted la tomó, le pone fuente propia 2023. Y con respecto a la letra, yo creo que fue usted, ya le contesté como la gama, porque esa es otra ventaja que tiene APA 7. El APA 7 tiene una gama no solo de Calibri o Times, ¿verdad? New Times tiene varias fuentes, entonces lo que ustedes pueden jugar es con esas fuentes que les permite APA 7. ¿Verdad? Lo que sí le dije que puede variar un poco los colores como para que sea más atractiva, pero como si es como una revista tipo científica, la idea es como que tenga esa formalidad un poco. Pero mm, sí tiene varias opciones, no es que solo dos o una tipo de letra. Si usted ahí le contesté en el foro, de hecho eso lo pueden ver todos. Los tipos de APAs, las tipos de letra que permite APA 7 y también varía desde el número 11 hasta el 12. 9, 10 y 11 y 12, si no me equivoco, dependiendo del tipo de letra. ok. Y después, digamos, bueno, para mí ha sido un poco complicado cómo organizar la información, pero a lo que llegué, y no sé si voy bien, hice una diapositiva, digamos, después de la introducción, bueno, una hoja, pues, acerca de las hojas, otra de tallo, digamos, lo dividí como en los órganos y en cada uno de ellos explico cómo son los tejidos y las células. Y entonces digo como, bueno, también hago la aclaración de la diferencia entre dicotiledóneas y monocotiledóneas y los ejemplos que más adelante voy a hablar, ¿verdad? Entonces que Ujú. fulana y mengana son monocotiledóneas, entonces por eso su tallo es así, esa. Ajá, y puede hacer la comparación, digamos, a Ajá, nivel macro y a nivel micro. Por ejemplo, a nivel macro puede ser em, en la cantidad de flores que ellas tienen, eh, como las hojas, la tipo de venación, en la raíz también. Entonces, esas características son observables a simple vista. Y ya a nivel micro, ya es a nivel de, digamos, de disposición de los haces vasculares. ujú, Entonces ahí se sí. puede, digamos, ir de como de la forma que uno observa más fácilmente y de algo más específico como es en los cortes. Sí, entonces digamos, después de la introducción hice eso, ¿verdad? Por tallo, hojas y todo, hojas, tallo, raíces y así, digamos, en los órganos. Y ya Ajá, después por hice una, secciones. digamos, diapositiva o hoja, no sé, acerca, digamos, de la papa como tal, entonces, o de cada una de las plantas que yo voy a usar.
Y lo que hice fue que, digamos, puse generalidades, digamos, como su nombre científico, a qué familia pertenece, de dónde es originaria, y de cada uno de los órganos lo que hago es explicar, este, digamos, características, digamos, por ejemplo, que el fruto son bayas y tienen tales colores, que son, no sé, flores completas, que son bisexuales o ese tipo de cosas, no sé, que Ajá. las hojas tienen la nervadura de tal manera. Y digamos, ahí ya puse las imágenes que yo, digamos, vi, puse de microscopio, de Foldscope, y entonces comparo en una vi tal cosa, en la figura tal, vi tal cosa. Pero sí, digamos, lo que me entra en duda es esa específica, digamos, eso de usar, qué sé yo, hablar acerca del pistilo, de esa planta como tal, o del el fruto, si eso está bien o si estoy hablando demasiado papaya. No, no, yo pienso que está bien porque, como usted me dice, va de lo general, entonces ya la persona entiende qué órganos tiene una planta, cómo están distribuidos, etcétera, que es algo general y qué funciones cumplen, y ya después lo específico lo hace con los ejemplares que usted tiene. Y entonces con cada ejemplar le detalla las características observables que ya describió de forma general en la parte inicial. Entonces, Y no, bueno, no es solo una manera de hacerlas, ¿verdad? Hay personas que tal vez empezaron distinto, o hicieron cuadros comparativos o etcétera, ¿verdad? Pero no se estresen porque eso es como muy personalizado, ¿verdad? En el sentido que cada quien acomoda la información. La idea es que si tenga un orden lógico en el sentido que si voy de lo general, termino lo más específico, o si, digamos, voy por órganos, puedo ejemplificar con algo mío, pero que todas sean así, porque a veces saltan como de un lado a otro, entonces como que el lector no tiene un hilo conductor ahí cuando va, o tiene muchos distractores cuando va leyendo la información. ujú. Y después mi última pregunta, que ahorita me acuerdo, porque en realidad era más, a mí se me ocurrió escribir la información en dos columnas y de ahí ya lo cambié todo así como para que se viera más atractivo, pero después entré en duda si era permitido por lo del formato. Sí, APA no permite las dos columnas, o sea, lo haces una sola, más bien sin justificar, que de hecho a mí no me gusta, pero ella así lo pide. Entonces, la idea es que sea lo más cercano, digamos, lo más estricto a APA, con esas modificaciones que no es tan estricto como un informe, que pueden usar, digamos, fondos o etcétera, de colores y así, pero lo Profe, ideal es que mismo pienso yo. Para mí Y yo que no. el justificar hace que sea un poco más estético, pero el alineado a la izquierda se ve toda la información toda horrible, sí, desordenada, sí, a mí me pasa, yo, ay, no, qué demasiado feo, de hecho a mí no desordenada. me gusta, porque se ve como todo así, y a mí antes me gustaba verlo como todo, pero bueno, de ahí hay que Sí, irse acoplando a lo que, digamos, APA 7 tiene sus cosas buenas. Por ejemplo, eh, antes solo eran dos tipos de letra, y teníamos que poner todos los autores en todo momento, y ahora nos permite como esa flexibilidad de et al, solo una vez, digamos, solo poner los primeros al inicio y ya después et al. Entonces tiene sus ventajas, pero también tiene otras cosas que estéticamente no nos sí. gusta, como eso de Profe, y la ese izquierda, párrafo justificado a la izquierda. justificado, el párrafo justificado era también es parte de lo de APA, ¿verdad? Sí. No, y la plantilla que estoy usando no se puede hacer ese párrafo justificado. ¿En qué está usando? ¿Un Canva? Sí, estoy usando un Canva y no Pero tiene Canva sí eso. deja. En serio, vieras que yo no veo dónde está esa opción. Voy Es a que solo enseñarle aquí, espérese para ver. ya lo Yo creo encontré. que Ya le enseño, vea. dice justificado Sí, o ya lo encontré. injustificado. Ah, perdón. Tiene que ser justificado o injustificado, es que no escuché. Es justificado a la izquierda. Vean aquí, digamos, si ustedes Se están usando supone, APA, ajá, es alineado, ¿verdad, Justificado a profe? la izquierda. En Word nada más sale como alineado a la izquierda. ahí, voy a ponerlo así. Entonces No. ustedes se vienen aquí, es el centro, a la derecha, el que nos gusta y el que es APA. Igual interlineado, vean que aquí viene. Ustedes le pueden dar Ajá, sí medio, es. etcétera. Entonces, sí se pueden ¿Cómo? hacer como bastantes cosas, ¿verdad? Con Canva. APA sería justificado.
No. Ujú. No, APA es a la izquierda, justificado a la izquierda. Ah, pasa a la izquierda. Ah, bueno, Ah, entonces sí, todo yo lo había tenía hecho. entendido que no. Ok. No, el 6 sí pedía todo alineado. El 6, APA 6 pedía así, bonito, como nos gusta. Bueno, a mí me gustaba más ese, pero ahora es así. Sí, a mí me Ajá. gusta más justificar, Pero sí se pero puede hacer así, ustedes señalan el texto y bien, aquí sí están usando eh, esta, digamos, Canva. perdón, y Después no nada sé más, si hay más entonces dudas. en todas las imágenes tengo que poner que es, ¿cómo se llama? Creación propia. Es que vieras que yo leí en algún lado que en APA 7, si usted no ponía de dónde había sacado esa imagen, era, o sea, que eso entonces se sobreentendía que era hecho por usted. Que sepa, no, siempre se pone que no hizo porque si no viene, o sea, no sabes que es suyo. O sea, más bien es mejor darse los créditos a usted que tomó esas fotos, ¿verdad? Ok. Es el momento que podemos darle el valor a lo que hacemos nosotros, entonces lo ideal es ponerlo en la nota. Ujú. Ok, gracias. Y Tiffany tiene la mano levantada, no sé si tiene preguntas. Sí, bueno, en mi caso que agarré la Asteracia que le dije que era como una florcita amarilla, no tengo idea Sí. cómo se llama esa planta y no sé cómo buscar el nombre científico, entonces no hay problema si solo pongo que es un tipo de Asteracia. No, porque yo creo que la revista no les pide nombre científico. No, es que yo quería ponerles el nombre ahí, al menos para que se viera bonito. El No, nombre cuando no se de... puede ver, no se puede determinar el nombre científico, la gente le pone morfoespecie. Digamos, en su caso, si es a la morfoespecie 1, entonces morfoespecie 1, perteneciente a la familia Lasteraceae, nada más. Ah, ok, está bien. Gracias, profe. Ajá. Ahora que dice eso, entonces también es importante que escriban los nombres científicos de forma correcta. Entonces, por ejemplo, las familias, todas las familias terminan con AE. Por ejemplo, en este caso, Asteraceae se escribe Asteraceae, ¿verdad? Entonces, y después el nombre científico se subraya o se escribe en itálica. Itálica es la letra que es, eso ya es como nomenclatura científica que hay que respetarla. Entonces voy a explicarles un poco aquí, más o menos como voy a compartir. eh, yo en una venía un nombre científico por aquí. Ya les digo cuál. Ahí está, ¿ven? Entonces aquí me queda muy bien explicarle el nombre científico. Vean que este el alpiste es Phalaris canariensis y la letra la ven así como torcidita, digámoslo así, porque se da en itálica o si uno lo está escribiendo a mano, lo hace en cursiva. Y si no, uno no supiera escribir cursiva o la aplicación no tiene para itálica es esta, ¿verdad? Que es la pueden subrayar. Entonces, este es el nombre, así se escribe correctamente, es con subrayado, o si no tienen, o si tienen itálica, no hace falta que lo subrayen. Pero en que itálica es eh, como la letra en un tipo de cursiva. Entonces, el género se escribe en mayúscula y el epíteto específico en minúscula. O sea, esta C no puede ir en mayúscula. Eso es algo que también tienen que respetar en la nomenclatura científica. Ahora que me pregunto eso, entonces por si acaso. Entonces ya saben, si la aplicación de ustedes no tiene, nada más lo subrayan. O sea, si lo ponen así también está correcto porque está subrayado. No sé si tienen más preguntas. Yo, Y si no se profesora. saben el nombre de la especie, le ponen morfoespecie. 1, 2 o 3. Digamos, si la estera se fue la 1, me oigo en eco. Si es la 1 o si es 2 o 3. Para que las diferencias de las anteriores.
Yo tenía una preguntita, profesora. Me Adelante, quedé María. ahora pensando en las leñosas porque creo que voy a usar la caña de azúcar como gramínea. No sé Sí, no es si leñosa. Las es una, monocotiledonias no es una leñosa. no, ninguna es ¿verdad? Es secundario. Y luego No. la amapola. La amapola, pero de estas de jardín, no de la planta de las semillitas y qué sé yo, sino las que se usan para decorar en los jardines, que son unas flores grandes. Ajá, las que tienen la flor rosa grande, que la gente se las pone Ajá, aquí. exactamente. No me acuerdo de haberle visto el tallo a ese. Ah, ok, es Pero durísimo. usted lo montó. Ah, entonces sí es leñoso. Ok, Por ejemplo, si perfecto. usted, pues ya le digo, voy a ponerles una imagen de crecimiento secundario. Eh, ajá, entonces, por ejemplo, un crecimiento secundario en planta, sí, en planta se ve así en un corte. Entonces ustedes pueden verle los anillos de crecimiento prácticamente. Por ejemplo, el café tiene crecimiento secundario. Y no es un arbolón, que a veces uno se imagina que solamente los árboles tienen crecimiento secundario. Hay arbustos leñosos también. Ok, perfecto. Entonces voy a ir a arrancar una mata de esas a ver cómo me va. Gracias. Ajá, con gusto. ¿Alguien más? No. Bueno, entonces espero haber respondido todas sus dudas. Igual, si les surge otras en el camino, ahí nos escriben porque nosotros les estamos respondiendo. eh, en el foro, bueno, si ven que muchas personas pueden tener esa misma pregunta, la hacen en el foro. Y si ya es algo muy específico, la pueden preguntar por medio de mensajería interna, ya sea a Natalia o a mí, eh, dependiendo de la tutora digamos, al grupo que pertenecen. Entonces, si no hay más, les agradezco mucho por su tiempo, por su participación y bueno, ojalá que descansen. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas Muchas gracias, noches, profesora. profe. Mucho. Ahí. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches.